Ah, ya. Muchísimas gracias. Permítanme un segundito. ¿Me pueden notificar cuando esté ya la presentación visible? ¿La está cargando? Hola, buenas tardes, Sandra. Sí, sin problemas, Sandra, que estoy viendo su mensaje. Permíteme un poquito porque anda medio lenta mi computadora, no sé por qué. Pues vamos a continuar. ¿Quién quiere de ustedes, por favor, hablarme de la importancia del cuidado en la enfermería? Que lo estábamos platicando precisamente la sesión pasada, que hay que ver relacionado con nosotros. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Sí se oye? Janel, Janet. Sí, sí se escucha, maestra. Ay, muchísimas gracias. Es que de repente como que el internet está fallando. ¿Qué importancia tiene conocer nosotros el cuidado, chicos? Chicas, perdón. Anel, Pues habíamos comentado la importancia, ¿no? De los cuidados que damos y de la atención sin importar a quién. Incluso, pues habíamos puesto unos ejemplos. Sandra por ahí comentó de una experiencia que tuvo de un retiro de Sondafol y cosas, situaciones así. Entonces, principalmente, pues el dar atención de calidad, ¿no? a la atención de calidad, muy bien. Ok, El ¿quién más? cuidado de enfermería es un eje fundamental para garantizar la seguridad del paciente y su recuperación más que nada y reducir las posibles complicaciones. Y anteriormente era más empírico, pero actualmente ya tiene una fundamentación. Exacto, tiene una fundamentación. Muy bien.
Ok, pues vamos a identificar sobre todo que esta parte de fundamentación es importante, sustentada en necesidades, chicos y chicas, perdón, y para eso también debemos de identificar que la relación enfermera-paciente es prioritaria para poder generar un buen cuidado. Acá quedó muy bien. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Si en algún momento se traba la diapositiva, me dicen, por favor. Pues bueno, efectivamente lo importante de nosotros o de nuestra característica en base a nuestra profesión es ejercer el cuidado con, pues obviamente, fundamentación científica, con aspectos donde nosotros vamos a identificar sobre todo necesidades. Y para eso debemos de recordar que el concepto de paciente, como nosotros generalmente lo relacionamos, que hoy ustedes saben ha cambiado como tal la forma de identificar propiamente a pues nuestros pacientes. ¿Qué otra manera los podemos conocer o identificar? Como usuarios. Usuarios, como usuarios, generalmente también los identificamos. Esto es importante porque ha cambiado la perspectiva también de cómo nosotros relacionamos esa atención directamente a pacientes. Generalmente nosotros los seguimos llamando pacientes, pero recordemos que ese concepto pues se atribuye a una identificación propiamente hacia una persona que está sufriendo. O sea, hace referencia a quien también tiene paciencia y que pues obviamente tiene pues obviamente la capacidad de soportar o padecer algo y hacer cosas pues minuciosas o de saber esperar. Y pues a veces de pacientes tampoco tenemos nada, ¿no? Y nos incluimos porque en algún momento también entramos en procesos, sobre todo de que requerimos recibir también una atención, ¿no? Por eso también nosotros debemos de, pues, establecer a su vez cuando generamos un proceso de atención, una relación enfermera-paciente. Por ahí comentábamos en algún momento la importancia de esta relación enfermera-paciente, enfermero-paciente, que se debe de llegar a dar. Y sí o sí, estamos interactuando con personas que, dicho sea de paso, si nos sustentamos en el contexto anterior, pues obviamente está sufriendo. Tiene una afección, un padecimiento, generalmente por el cual está acudiendo a nosotros. Y bajo esa premisa, pues obviamente nosotros tenemos que tener una comunicación que hablamos de esa importancia de la comunicación recíproca entre, pues en este caso, dos o más personas que tiene que ser o darse esta interacción para que generar, pues obviamente un buen mensaje y a su vez un buen proceso, ¿sale? Entonces, aquí, pues ya lo vimos la semana pasada, esta parte donde esta relación que se establece con los pacientes es una relación que va a generarse desde un contexto de atención propiamente, de interacción, donde va a ser una herramienta valiosa. A su vez, pues obviamente va también a establecer un vínculo con el paciente. Va a ser útil esta comunicación que generemos, esta relación enfermedad-paciente, al generar una buena comunicación, útil para influir en el bienestar, la recuperación o salud de ese paciente y obviamente fortalece esa interacción mediante relación enfermedad-paciente.
¿Cuántos de ustedes, lo comentábamos, pues han sufrido por también o han tenido sentimientos en relación pues al sufrimiento que viven nuestros pacientes? Y hablo desde el contexto meramente profesional, ¿no? Al interactuar con personas que están en un momento muy especial, específico, y dicho sea de paso, pues agobiante para esta persona, se genera pues una empatía. Ujú, que nosotros la desarrollamos, obviamente por nuestra profesión, por nuestra vocación que tenemos, al, pues, obviamente no poder ver sufrir a gente, sobre todo por este contexto patológico. Cuando generamos esta interacción, obviamente la comunicación en el área va a ser de enfermería, propiamente hablando, una herramienta muy valiosa. Y en este caso, pues obviamente el cuidado enfermero, que ahorita vamos a ver parte de ese proceso metodológico, el cual sea, pues obviamente imposible no mantener una interacción o una relación interpersonal entre el que cuida y el que es cuidado. Y esto, vuelvo a hacer alusión a una referencia meramente profesional. La interacción enfermera-paciente es uno de los aspectos más sensibles del cuidado, que suele ser determinado por las relaciones interpersonales, ya sean positivas o negativas. Enfocado, pues obviamente, a este cuidado de enfermería en el que establecemos o se establece y se mantiene, pues, una interacción denominada relación enfermera-paciente. Entonces, sí, generamos esta parte de la comunicación desde un contexto más interpersonal, como lo dice aquí, derivado pues obviamente de este cuidado. Y pues obviamente, chicas, el cuidado de enfermería va adquiriendo diversas características, circunstancias y lugares en los que se proporciona. Ejemplo, cuando nosotros brindamos un cuidado a un paciente quirúrgico, la relación enfermera-paciente pues se ve inmersa en un clima sobre todo de preocupación, incertidumbre, angustia por parte del paciente que pues obviamente va a estar atravesando, en este caso, durante el pre, el post o incluso el transpiratorio. Y que pues además esto va a generar que durante su estancia hospitalaria, aunque sea breve, pues obviamente tenga este contexto sobre todo de emociones que pues va a, si no son bien manejadas, ustedes lo saben, tener pues obviamente alguna complicación que no permita realizar pues obviamente eh, un buen proceso, en este caso hablando de la cirugía o incluso su recuperación, ¿no? Yo les comentaba muchas veces a mis pacientes cuando entran al área, obviamente desde la presentación, desde, pues obviamente nosotros, que, pues, eh, eh, presentarnos, recibirlo en una área, más bien rompemos esa parte, sobre todo de, a lo mejor, ambiente tenso, cuando nosotros hacemos una buena interacción, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha sufrido algún proceso quirúrgico, chicas? Espero que no, pero para que más o menos vean esa parte positiva cuando realizamos un buen proceso. Pues sí, yo creo que la mayoría hemos vivido Mm, algo quirúrgico. Bueno, en mi caso, sí. ¿Qué, Hasta el momento no. gracias a Dios, no. ¿Qué tal, en su experiencia, cómo se sintieron cuando tuvieron que pasar a esa área restrictiva, restringida, ante, si fue en su caso, a lo mejor durante personal que conociera, pues a lo mejor un poquito más de seguridad, ¿no? O incluso también tener otro tipo de sentimientos.
o en este caso, em, sensaciones, ¿no? Ya sea del lado de conocer al personal que los va a atender o bien también del lado de pues estar ante personas que jamás hemos visto. De mi experiencia, tuve dos experiencias buenas, una buena y una mala, ya les había comentado la Sí, vez pasada. La buena, pues cuando yo me operaron del apéndice, un amor todas mis compañeras, gracias para todas. Y la mala, pues fue ahora que operaron a mi hijo de la hernioplastia, mal, mal. Él, bueno, su experiencia, su impresión de él está estudiando enfermería también y dice, qué malas enfermeras, qué mala ¿en enfermera, me tocó en serio? quirófano, en recuperación, ni siquiera me había despertado, me levantó, me arrancó la solución. Entonces, esa es la mala experiencia que él tuvo y pues yo la viví con él. Porque sí, efectivamente él se iba a ir de alta al terminar, era cirugía ambulatoria y sí, me lo entregaron todavía pues con efectos de anestesia, muy hipotenso y pues sí, 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 es una mala experiencia. Gracias. Que precisamente es algo que experimentamos, a lo mejor usted que puede conocer los dos lados de la moneda desde el contexto hospitalario, porque muchos de los pacientes no saben qué pasa atrás de una puerta, no saben qué pasa sobre todo en, en en un área que pues suele ser desconocida y que si tenemos pues conocimiento es un área que no propiamente la conocemos, ¿no? Y que si la hemos visto a lo mejor en alguna película o más o menos tener una noción, pues ni siquiera resulta a veces como la imaginamos o como la proyectamos, ¿no? ¿Y por qué pusimos este ejemplo? ¿Por qué se sigue esta parte del ejemplo? Porque sobre todo muchos pacientes estando en una situación donde saben que van a entrar a un área quirúrgica, un área, por ejemplo, no vamos lejos, chicas. Cuando les dicen, vamos a entrar a un área de cuidados intensivos, ¿no? Vamos a una terapia intensiva. Casi, casi tenemos ese pensamiento de que es igual a se está muriendo, ¿no? O sea, sabemos que pues dependiendo o tenemos el leve conocimiento, la leve idea, que pues obviamente ya es un área que es muy compleja, ¿no? Entonces, si vemos esa parte de interacción, eh, o una de dos, Janet, su hijo ha de decir, o nunca voy a ser ese tipo de profesional porque ya lo vivió, lo experimentó y no le agradó, y dos, este, pues obviamente saber que la enfermería ya es mucho más y proyectar el cuidado de la manera positiva que a lo mejor él no recibió, sobre todo cuando se está encaminando en esta parte de adoptar precisamente ese papel profesional. Perla, adelante. Hola, maestra, buenas tardes. ¿Cómo Mire, está? en mi Buenas tardes. experiencia, bien, gracias. En mi experiencia, hace poco, de hecho, la semana pasada, tuvimos un familiar accidentado, traumatizado. Ujú. Y bueno, quiero referir que la atención en cuanto a área blanca y cuidados intensivos fue excelente hacia mi familiar en el Hospital Civil de Guadalajara. Igual quizá influyó que sí, de alguna manera yo conocía a las personas que lo atendieron, pero la verdad lo trataron de manera excelente y le dieron mucha Ok. prioridad. Era, claro, claro, una emergencia. El paciente llegó directo, intubado, con el colon partido en dos, Ay, Dios. múltiples fracturas en muñecas, antebrazo, rodilla, mandíbula. O sea, era todo un caso, ¿no? Pero bueno, sin embargo, se le dio la atención prioritaria y de mucha calidad. Eso sí puedo decirlo. Este, cuando salió, de hecho, él entra por cirugía legal, médico legal. Posteriormente entra el servicio de ortopedia en la misma cirugía, cosa que pues creo que no se ve en muchos lugares. Exacto. Posteriormente,
entra el servicio de neurocirugía, para hacer una revisión más, pues más minuciosa del caso. Ya posteriormente, que claro, fue toda la tarde ahí en el hospital, sale directo a cuidados intensivos. Claro, un paciente de 22 años de edad, también era prioritario, pero lo que puedo decir que sí, en todos esos, en el camino que llevamos, lo han atendido excelentemente y la verdad me lleno así que de orgullo decir que tengo unos compañeros de mucha calidad y que aman su trabajo. Y pues bueno, ahí sigue mi familiar, luchando por su vida, pero creo que su camino hasta el momento ha sido muy bien tratado y muy bien llevado. Entonces, y claro, estamos muy agradecidos con todo el personal y pues verdaderamente nos sentimos arropados porque pues nos sentimos en casa más que nada, ¿no? Pero creo que a lo que yo he visto, el trato es igual para todo personal, perdón, para todo paciente de parte del personal que ahí trabaja. Ah, Gracias. ok, ok. Qué bueno, muchísimas gracias por su comentario, por su aportación. Esperemos de verdad que todo sea eh, o siga saliendo excelentemente y con pues el milagro de que todo se recupere, ¿no? Y con la ayuda también de estos profesionales que están a cargo de ellos. Y vean, qué bonito en este caso de Perla, porque pese a ser una situación propiamente complicada, quiero entender por el comentario que usted hace, es un pequeño, Sí, es un chico de 22 años, fue atropellado en la un noche joven. ajá, Ajá. de 22 años, como a eso de las 12 de la noche. Llega a Cruz Verde porque pues lo recoge la ambulancia y ya posteriormente lo regulan y lo trasladan al Hospital Civil de Guadalajara y inmediatamente cuando llega a la institución lo pasan directo a quirófano Ok. ¿Y por usted la trabaja en esa área? sí, en el Ok. quirófano. Ujú. Ujú. Perfecto. Sin embargo, yo Mm. ahí pues no tuve nada que ver. Ya después que yo empecé a familiarizarme ya con los médicos anestesiólogos, los médicos que lo estaban tratando, pues sí, creo que fue un apoyo directo de alguna manera, pero sin embargo lo que quiero mencionar es que ahora sí que siempre se maneja de esa manera. O sea, independientemente del paciente que sea, Conocido o algo, exacto. exactamente. Yo he visto que, por ejemplo, en este caso, llega directo y sí, o sea, incluso cuando hay ocasiones que los pacientes no tienen el aspecto administrativo completo, ya de que, no, pues que no tiene ingreso, o sea, pasa Sí, directamente, se omite completamente lo administrativo y primero es la vida del paciente, ya luego se claro. arreglará lo demás. Ajá, eso es lo que tiene el hospital, la verdad, o sea, que le dan prioridad, le dan la premura que necesita. Y ya posteriormente se arreglará lo administrativo, los familiares se buscan, o sea, sí, así se maneja. Y otra cosa que se me hace muy padre de la institución es esa de que, o sea, independientemente del servicio que sea, por ejemplo, en este caso entra por cirugía médico-legal, pero ya posteriormente ahí mismo se le toma por parte de fluoroscopía las placas y lo que necesitaba para que entrara el siguiente servicio que era ortopedia en Ok. el mismo, ajá, en el mismo acto quirúrgico. Entonces, Ujú. hasta que ya se estabiliza, pues entonces sí, se pasa a cuidados intensivos. Y así es el manejo. Entonces, creo que sí, trabajamos por salvar siempre la vida del paciente. Ujú. Que siempre debe ser lo prioritario, ¿no? Sí, claro. Independientemente de cargas de trabajo, Sí, eh, situaciones que se puedan presentar dentro de de la institución, ya sean administrativas, operativas, pues obviamente se debe de tener una empatía, sobre todo porque llegan personas que pues dependen de la atención que nosotros brindamos, ¿no? Y si nosotros no actuamos de manera correcta,
cuál sea el caso, en la situación que sea, pues obviamente vamos a generar una mala práctica y obviamente una mala atención, ¿no? Y eso, el impacto va directamente a, pues, el paciente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno y pues afortunadamente sigue habiendo instituciones, como usted lo dice, a lo mejor creo que es parte de este comentario que usted hace, independientemente de que haya sido familiar o conocido mío. Es un paciente que llegó al área correcta, que se hizo el proceso de atención correcto por parte de todos los profesionales y que así debería ser en todos lados, ¿no? Y que es, qué triste que hay instituciones que desde el momento en que nosotros nombramos que somos enfermeras o personal de atención o de salud, te tratan de otra manera diferente. Uno por temor, es una realidad, no en todas las instituciones porque o te tratan de una manera más em, reservada, se podría decir, para pues tratar de mantenerte al margen, porque saben que siendo ya colaboradores puede gestarse pues una mala interpretación de la atención. ¿A qué me refiero? Va a haber gente, y de ahí que venga el comentario que voy a hacer a continuación, lo han escuchado, el mal del recomendado. ¿Cierto o no? ¿A qué Sí, se muy refiere el cierto. mal del recomendado? ¿Lo han escuchado, chicas? ¿A Pues qué sí, se es refiere? que acá seguido nos llegan recomendados cuando mandan pacientes que son familiares de algún directivo, incluso nos ha tocado acá en Toluca, en la administración pasada se manejaba mucho así que los hijos de los diputados, sobrinos de los diputados, funcionarios o del mismo director se atendían ahí. Que- Incluso de la gobernadora aquí y de la secretaria de salud se han atendido ahí en el hospital y esos son los recomendados, cierran el piso completamente por dos pacientes y ese es el tipo de pacientes y con pinzas. ¿Por cuál no nos están pagando, eh? O sea, Ah, el no, trato no. preferencial y que yo iba a decir ya otra cosa, ¿verdad? Cuando dijo cierran el El piso, trato que dije, no, nosotros ya. tenemos que dar y el trato que ellos nos dan, porque las compañeras referían que llegaron en esta última ocasión fueron familiares de la secretaria de salud que tuvieron un accidente y llegaron, cerraron el piso, los guaruras ahí, y que no permitían el acceso, así como si fuéramos delincuentes, tal cual, no podíamos pasar. Y los Ay, familiares así Dios de, mío, ay, no me toques, ay, me duele, ay, ay, ¿quién qué eres? No, cos- es que no quiero que tú me atiendas. Y tú así de, pues, estoy haciendo mi trabajo. ¿En un Y público? sí, en el Hospital Adolfo López Mateos. Dios santísimo, qué cosas escuchamos, ¿no? Sí, y lo peor pues que los directivos lo permiten, ¿no? O sea, Claro, sí entiendo que sean familiares de la Secretaría de Salud, pero pues no debiera ser, o sea, la atención se les dio y en todo momento se le tendría que dar, ¿no? Por igual, pero obviamente, como usted lo dijo, si yo tengo de conocimiento que son familiares pues obviamente que tenemos que dar un plus, pero sin que ellos lo estén demandando. que no debería de ser, ¿eh? No debería Claro de que no. ser porque la atención debe de ser igual hacia todos, ¿no? Sí, Pero eso es lo que suponemos o damos a entender cuando sabemos que es personal conocido de alguien, compañero de alguien o familiar de un compañero, que no debería de ser. Y ahí viene muchas, y qué bueno que tocamos esta parte porque viene precisamente del cuidado. El derecho a la salud es un derecho de todo ser humano, ujú, que debe de pues también darse en un contexto propiamente de seguridad, protección. Es un derecho, vamos, es un derecho humano de toda persona, que nuestro gobierno garantiza
mediante pues su sistema de salud, ¿no? Porque es un derecho universal, eso lo debemos de conocer, que no discrimina, que idealmente la universalidad de nuestros servicios de salud en un contexto que nosotros lo podamos ver, donde se da a toda persona por igual, dándosele la atención prioritaria, independientemente, así como ponen en los eslogan de no se discrimina raza, sexo, condición social, etcétera, económica, es lo mismo. Ujú. Porque a final de cuentas cumplimos con parte de un proceso. ¿Y por qué digo que bueno que lo sacan a relucir? Porque vean las diferencias entre hospitales o clínicas de nuestra institución, de nuestro país, ujú, donde pues impera muchas veces este burocratismo, el nepotismo también, donde no debería de ser, o sea, y todavía, porque por eso les comentaba el mal de recomendado, parece que con decir soy prima de, o así como dicen anteriormente, ¿no? El amigo de un amigo, y te tengo que tratar de una manera preferencial por encima hasta de vulnerar mi integridad como persona, ¿no? Recibir tratos humillantes. Por ahí en algún momento salen ahí reflexiones donde decía, díganme en qué parte de mi contrato me toca o firmé para tratar con personas que pues no te respetan, ¿no? No respetan tu condición humana. Y no debería de ser, ¿no? Y el cargo de quien viene, o sea, a final del día, de quién está dándose esa autorización, esa indicación y ser permisivo, esa parte de individualidad, de atención, eh, pues, mm, privilegiada, que a veces ni en los privados tienen, ¿eh? O sea, ¿en qué momento la relación o la proyección que tenemos de el cuidado y la atención y la terapéutica o el tratamiento que me dan equivale a como épocas de antaño donde agachar la cabeza en un contexto de sumisión es parte de la atención, ¿no? Y en algunas instituciones se permite. ¿Y de dónde van? ¿Por qué quiero llegar a esto? De la jerarquía, ¿no? Cabeza, ¿qué nos está dando a entender? Yo te cuido, yo te protejo porque eres un sector que obviamente es prioritario, que formas parte, pero a la vez te enseño o te obligo más bien a que tengas una diferencia en base a la atención o el trabajo que estás realizando porque yo así lo digo, ¿no? Y obviamente, ¿qué nos espera? ¿Usted cree que tenga un derecho como enfermera en algún momento ante una situación? Si para poder realizar sus actividades profesionales, su, en este caso, que es el secretario, jerárquicamente te está diciendo que lo tienes que hacer así, lo estoy permitiendo, ¿no? Qué pena, porque hay instituciones, por ejemplo, la compañera, es decir que en la mía sí llega a ver esa parte de intencionalidad, donde yo tengo una jerarquía más alta y vulnerabilizo a pues los subordinados, ¿no? Y no debería de ser así. Todos cumplimos un código función para el cual me contratan. Vuelvo a hacer referencia en qué parte de mi contrato me decían que yo tenía que dar casi casi un trato en contexto de sumisión, de servicio, donde permito la humillación, el maltrato, pues obviamente de mi persona, ¿no? Porque el permitir que nos hablen de esa manera, pues es
es molesto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo, este, hay pacientes que te dicen muchacha, ¿no? Este, que hay muchos que te dicen muchacha o señorita, ¿no? Pero hay otros que te lo dicen con la intención de casi, casi restregarte en la cara que aquí eres una simple enfermera y que por encima de ti está el médico y debes de hacer lo que yo quiera, ¿no? Esa es una triste realidad en muchos de nuestros sistemas de salud, donde no hay un respeto. Bueno, ya actualmente ustedes lo ven en estos cambios modernos, hasta por, pues obviamente, un respeto perdido, ya hasta por estas figuras públicas generalmente que nosotros identificamos y que por el simple hecho de saber a qué se dedicaban, pues obviamente era un símbolo de respeto, ¿no? Hablando de un docente o un profesor o un maestro, de un sacerdote, ¿no? Que pues obviamente ya no se genera esa parte de identidad que se ha perdido a través de los años y se ha desvirtuado todo este contexto, ¿no? Y pues bueno, es un claro ejemplo de pues la falta de alta gerencia un claro ejemplo de, pues obviamente, yo no digo que no haya jerarquías, en una institución hay niveles jerárquicos, lo van a ver o lo vamos a ver más adelante, pero eso no quiere decir que la parte en base a ese organigrama, a ese código de función, a esas actividades que se realizan, por estar en un contexto más abajo, pueda hacer o tolerar ciertas actitudes o agresiones o contextos de, pues obviamente, sumisión, ¿no? Y lo vemos en todos lados. Creo que hemos avanzado, creo que se ha permitido mucho desde la indicación del jefe, ¿no? Sí, pues obviamente mi jefe permite ese maltrato, pues ¿qué me espero yo? Y desafortunadamente muchos entran en ese rol. La verdad es que ya no quiero comentar más porque es triste, pero cerrar un piso por un paciente, negándole el acceso y incluso reduciendo en este contexto, pues obviamente esta parte ¿cómo se llama? Pues atención, porque obviamente ya no tienes completamente la infraestructura o en este caso el espacio derivado que cerraste, ¿no? ¿Qué digo? En un privado lo entendería, o sea, mil veces, ¿no? Porque pues obviamente ofertas un servicio de acuerdo a un poder adquisitivo, ujú, porque su giro es privado, o sea, yo te vendo el servicio en base a lo que te estoy ofertando y esto se va mucho en oferta y demanda. ¿Por qué quiero llegar también a este punto? Yo le comentaba, les repito, a un docente que precisamente cuando hice la maestría de administración, le decía, ¿por qué en el privado vemos calidad y en un público no? Y decía, es que sí se pudiera, pero no se llega a entender. Primero porque no tenemos esa visión si yo no genero obviamente un buen producto, a mí el paciente, en este caso que es el consumidor, ya no genera esa compra de ese producto. Y el público, desafortunadamente, la mentalidad que siempre me dicho es lo que te doy, ¿lo quieres o no? Y como te lo doy, no importa. Aquí sumo y lo vemos en un público, atiendo 3 pacientes, 10 pacientes y tengo el mismo sueldo, de todas maneras me pagan. Ujú. Y hay veces están acostumbrados de cómo me pagan, puedes atender hasta más y haciendo funciones que no te corresponderían. En un privado,
que también pueden tener la misma proyección, pero la diferencia es que si no hay recurso que ingrese, pues obviamente no hay manera de cómo te pago, ¿no? Entonces, si no tengo trabajo, derivado de una mala práctica, derivado de una mala atención, pues obviamente ya no voy a tener consumidor. Y eso, al no tener consumidor, pues obviamente, ¿para qué quiero personal? Y recortes. Les he de contar mi experiencia. Yo conozco los dos sistemas, en este caso, o bueno, las dos proyecciones, tanto público como privado. Este, de verdad, se nota. Aquí, y lo voy a decir porque es algo que también se debe de ejemplificar, Cruz Roja, que nosotros tenemos esa clínica en que es privada, porque muchos no entendían cómo era privada, porque obviamente pagaba el paciente por la atención que se le brinda. Sabemos que pues, pagas el certificado, también se pagan las ambulancias en caso de a lo mejor de requerir un servicio. Solamente el área de socorros pues no hace ese cobro que es voluntario, se puede decir, y en algunos casos, pues sí, si van a Cruz Roja y le dicen quiero trasladar a un paciente o moverlo de acá, pues tiene una cuota como más simbólica. En este caso, pues obviamente era un contexto privado, pero mucha gente se dejaba llevar por el nombre. Y yo les comentaba, sí, pero también hay que entender, porque creían, muchas veces los pacientes llegaban en un contexto agresivo, ahí hacíamos cirugías, tenemos intensiva, o sea, sí pagaba, pero era mucho más barato que el privado, es una realidad, muchas veces más barato que un privado, y obviamente, pues se daba mucho esa parte de tener pacientes, pues era un recurso para yo poder pues pagar médicos especialistas, enfermería, pues, en este caso los servicios que dábamos, ¿no? Y a lo que voy es esa parte. eh, Desafortunadamente por un proceso mal administrativo de decirlo, porque era un mini hospitalito, no es tan grande aquí en donde resido, pero era un mini hospitalito, les digo que hasta teníamos terapia intensiva. Teníamos convenios propiamente con Secretaría de Salud en ese momento, que pues obviamente era como un servicio subrogado, que lo vemos en muchas instituciones. Ya mi institución, por ejemplo, mi general ya no me da como para atender a más población, tú atiéndelos y yo te pago el servicio, ¿no? Así funciona. Desafortunadamente la mala administración, y digo la mala administración porque era una clínica que estaba certificada, tan es así que en poco tiempo se certifica y obviamente logra hacer convenios con gobierno. ¿Y qué creen? Todo acabó, que es al punto que quiero llegar, con la administración. Una mala administración vino a echar todo ese proyecto y al día de hoy, después de casi 13 años de estar o de prestar el servicio como clínica, cerró. Y era una clínica que ustedes la veían porque no era un hospital como tal, pero era una clínica que prestaba muchos servicios. De verdad, pocas veces, y le agarré mucho amor a la institución, porque pocas veces tenías la confianza de atenderte en una institución como lo dice Perla, que sabes que es tu casa. Y vino abajo por una mala administración. Tan es así, recorte de personal, falta de insumos, coloquialmente, pues obviamente se vino a pique, ¿no? O sea, en caída. Y hoy la triste realidad es que ya no, no, tan Y limpia, tan buena atención. la Adelante, Jen. administración pasada sí tiene mucho que ver eso que comenta de las administraciones, porque la administración pasada, yo me acuerdo, a lo mejor suena mucho a veces a política, pero sí, la administración pasada, el director pasado que teníamos, también esto de los tratos preferenciales siempre ha existido, siempre, siempre. En la administración pasada
tenemos nosotros cirugía plástica, entonces hacen mucha cirugía reconstructiva. Entonces, era de ese tipo, o va por ese lado las cirugías que llegan mucho. Entonces, el director lo que hacía, o la administración en sí, los metía a los aislados, porque tenemos cuartos aislados, y ahora sí que los recomendados subían a los cuartos aislados, y regularmente eran, pues así, familiares de pues diputados, de gente que trabajaba en ayuntamiento, de gentes, pues sí, que trabajaban allí en gobierno. Pero la situación era por ejemplo, en algún momento nosotros necesitábamos algo como institución, no sé, ropa quirúrgica, y veían la forma de negociar con la persona, o pues sí, con la persona que se le había dado en ese momento el trato preferencial, y en su momento apoyaban con el material en Ah, qué cuanto se bueno, ocupara, o por sea, lo menos, ¿no? y era bastante, ¿eh? La verdad es que sí, nos llegaron a donar prótesis, cosas así. Entonces, pero Ay, qué ellos padre. lo que tenían, o el hecho de ir ahí, era por la atención, y pues bueno, eso era bueno, ¿no? Iban por la atención porque sabían que en determinado momento lo iban a pagar. Y bueno, yo Pero creo que ya era era un buen un acuerdo beneficio, en su momento. claro. Nunca cerraron un Dijera piso. usted, No, era sí, el trato, pues sí, sí, exacto. sí decían, a lo mejor una enfermera de la Sí, sí, tarde sí. que se venga en la mañana a atender, se le va a pagar con una guardia. Y la enfermera de la mañana, se queda en la tarde, la que quiera, y se le va a pagar una guardia extra, con tiempo, no con dinero. Entonces, Diferencia de era el tipo gestión. de acuerdos que hacían, pero nunca cerraron un piso, nunca obligaron a nadie a quedarse, siempre fueron acuerdos, y creo que pues como que era mejor. Y el trato era más cordial también de los pacientes, eran como más amables. Exacto, ¿no? Porque en algún momento, como decir, casi casi puedes tratarlo como alfombra, pues tampoco se vale, ¿no? No, Que eso es a lo que voy. A lo mejor era una como que te voy a echar la mano, pero no te condiciono la atención, pero pues cuando yo necesite, pues ayúdame, ¿no? sí, No que yo creo ahorita que es casi casi, a lo mejor, pues trátame bien, pero si yo te ujú, pido, pues ¿dónde hay, no? tú me vas a dar, sí. En su momento era prácticamente, y lo externaron, era por la atención, por lo que preferían estar ahí. Aparte, pues por el riesgo, ¿no? A lo mejor cualquier riesgo de que necesitamos no sé, una cirugía mayor, una revaloración, transfusiones, todo estaba a la mano, no como un hospital. A veces un hospital particular batalla para conseguir, aunque sean hospitales particulares de renombre, a veces sí, siempre, bueno, aquí en el Estado de Sí, México, pues no hay uno así completísimo. que hablando en un proceso administrativo, Janet, y chicas, ustedes lo identifican, eh, ya propiamente el privado sí carece a lo mejor de equipamiento, infraestructura o recursos que un público sí o sí tiene determinado derivado de, pues obviamente, su sistema. Ujú. Eh, Como lo dicen, van muchas veces no porque dijeran, uy, porque así lo dicen, ¿eh? No porque sea malo, pero así de, ay, me atendí en el general de tal, ¿no? Casi, casi para ellos es como que yo en el general, ay. Pero es más porque, pues obviamente cuenta con todos los recursos o la interrelación entre unidades que pueden tener como que ese apoyo, ¿no? De a lo mejor traslado a esta red con ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en el estado, pues obviamente el secretario de salud y obviamente los directores de cada institución tienen un enlace directo. Cuando, por ejemplo, tenemos y les digo porque yo trabajo en un materno, sí conozco varias instituciones, pero es casi, casi así. Decía, ¿no? ¿Sabes que tengo una paciente en condiciones críticas? Que se le da mucha prioridad ahorita a la cuestión materna, y requiero que me la reciban en, no sé, en el general. ¿No? Porque aquí no tengo tal cosa o requiere una terapia intensiva, ¿no? Y era 3 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, era
hace obviamente la documentación, solicita pues obviamente el recurso para que pueda ser trasladada a una institución y la recibe. Muchas veces la cuestión burocrática se venía a reducir solamente con llamada, ¿no? Bueno, tal es así que acá hay un piso famoso que decían que está en gobierno, que no sé, yo la verdad es que no he llegado a una jerarquía mucho más alta, pero decía que llamada, ¿no? Oye, tengo aquí al familiar y no nada más recomendado, ¿eh? Solamente que pocos saben, pero sí les llega como de, hay un paciente que está emitiendo queja por un maltrato o algo así, ¿qué está pasando? Bríndenle la atención. Entonces, depende de la jerarquía, que eso es a lo que vamos. Cuando somos buenos administradores, hay veces que la burocracia nos gana. Eso es una realidad, a lo mejor triste, que en algún momento se está evidenciando, no como lo teníamos anteriormente, ya es muy difícil, por ejemplo, tener ciertas actitudes y posturas porque sale a la luz, ¿eh? O sea, por ahí tan solo la evidencia que hacen a figuras públicas, pues eso es lo mismo, ¿no? Ya cualquiera, este, pues obviamente captura el mal momento o algo, y pues esto sale a la luz y se evidencia y lo pone en escrutinio, sobre todo público, que nosotros somos personal o figuras públicas. Entonces, depende mucho de la alta jerarquía. Ustedes en algún momento, cuando ocupen, que espero y sea también su proyecto y su meta, obviamente un nivel jerárquico, lleven por el buen camino el contexto administrativo, donde no se da para beneficio de unos cuantos. El contexto administrativo, pues se ve el beneficio propiamente para la institución. Y también cuando nosotros entendemos que la institución no es el hospital que tiene nombre, no es la cama, el tomógrafo, sino es todo el conjunto, incluyendo los recursos humanos, entendemos ese punto. Y vamos a ser buenos líderes, chicos, líderes, llevando no a cuestas una organización, sino llevando un buen rumbo de mi organización que se va a proyectar de acuerdo a un buen estándar de calidad y de atención, hablando de una institución, donde pues obviamente se va a ver reflejado. Y así, en una utopía, podremos a lo mejor imaginar que cuando se refieren a una institución pública es porque es lo mejor que hay. Muchas veces renegamos de nuestro sistema de salud. El sistema de salud, créanme que es bueno, ¿eh? Nuestro sistema de salud está bien sustentado. ¿Quién lo hace malo? Burocratismo, la corrupción, el desconocimiento, la falta de liderazgo, porque tenemos jefes, no líderes. Y eso hace que no se cumpla con el proceso, ¿no? Pues te digo que sí tengo, y lo hemos visto en hospitales, sobre todo en públicos, donde pues van a haber supervisiones federales, donde van a venir casi el secretario de salud, el gobernador, para ver que los recursos se aprovechen al máximo, y salen y aparecen recursos que nosotros teníamos meses que no veíamos, ¿no? Sábanas nuevas, colchas, sacan lo mejor del material y se van, pasa la supervisión o pasa la visita y vuelven a ocultar todo, si no vean las noticias, ¿no? Que ahí no debería de ser precisamente. Acá, por ejemplo, yo platicaba con una compañera porque regularmente le tocan mucho las supervisiones federales y decía, es que uy, no, si hubieras visto, me odiaron porque dije que no teníamos botas. Digo, pues es que para eso es una supervisión.
Si te digo, voy a ir a supervisar tu institución para ver si sí cuentas con todo, pues qué caso tiene, me van a aparecer todo. Incluso formamos parte del problema, porque, pues como tenemos supervisión, ahora sí me pongo el uniforme, ahora sí arreglo mi material, ahora sí lleno todo. No, las supervisiones tienen otro tinte, que es precisamente identificar pues algún factor que nos esté llevando a cabo para ver si todo lo que estamos haciendo es correcto. Si yo te digo, pues te voy a supervisar, pues qué caso tiene, ¿no? Ya está sobreavisado, ¿no? Por ejemplo, hoy precisamente que subí a jefatura, me decía, la jefa dice, tenemos supervisión federal en enfermera, y yo, qué bueno, ¿no? Yo sí, de pues que me veo mal, dónde salí sin uniforme, cosas así, ¿no? O yo creo que a lo mejor esperando que no dijera una cosa que no fuera apropiada, ¿no? Pero no debería ser así. Sabemos que muchas veces ante supervisiones federales, estatales o incluso internas, tenemos un contexto como de, pues, ansiedad, preocupación, de qué me va a evaluar, ¿no? Y ahí va esa parte, ¿no? Del de jerarquía, ¿no? Este, también hacer de conocimiento. Muchas veces yo les comentaba, pues, ¿cómo salimos en la supervisión? Pues hicieron estas recomendaciones, cual, tal, 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 que se tienen que modificar. Qué bueno, ¿saben qué? Fallamos en registros, cositas específicas, les encargo esto, porque se tienen que, pues, mejorar, ¿no? Y formamos parte del proceso, porque somos, obviamente, área operativa que garantiza, pues obviamente, una buena atención en base a ofertar un cuidado, una atención de calidad que se ve reflejada en nuestra institución, ¿no? Entonces, vean las dos vertientes. Gracias por sus comentarios. Es muy desafortunado a veces porque muchos entramos con el charolazo es que es el familiar. A mí todavía me siguen diciendo, y a lo mejor no en un mal contexto, pero la verdad es que te previene y pues hasta cierto punto te hace que tengas o te hagas partícipe de un contexto diferente, ¿no? Por ahí yo, por ejemplo, les decía, es que es la hermana de la jefa o el sobrino del director y yo, "Mira, la atención que yo brindo es igual para todos, ¿eh? De verdad se los digo, igual para todos, para todos. No es así de, ay, es que es hermano del mi director y miren, ¿no? Para mí es un paciente que recibe, pues obviamente respeto, recibe el mismo nivel que yo puedo dar como profesional. Diana. Tan es así que en algún momento en mi turno llegó y de verdad, hay veces ni son, ¿eh? En serio. Una vez nos llegó un paciente que decía que conocía al subdirector, que era familiar y llegó así con esa tarjeta de presentaciones que yo vengo recomendada en una actitud agresiva. Y la verdad es que nosotros en algún momento estábamos ya cansados porque sí en anteriores administraciones se veía la misma dirección, ¿no? Di que eres familiar de, y que se ponen a investigar y, oye, es que está aquí, fulanita de tal, que dice que viene de parte de usted, ¿y qué creen? El subdirector, ni la conozco, que reciba la misma atención que se le da a todas las pacientes. Y en algún momento algún subdirector también o director a través de estos años quiso hacer lo mismo y lo confrontamos, ¿eh? Y digo, lo confrontamos porque era, eh, ¿por qué si a las compañeras? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un seguro, obviamente una atención propiamente de como servidores del Estado, y para nosotros poder atendernos en nuestra institución, tenemos que pagar, porque para nosotros era obviamente ya una atención extra. Ustedes ahorita ya lo vieron. Por ejemplo, si tenemos un tipo de seguridad, pues no puedes tener otra de pública, por ejemplo, lo que sí es bienestar. O sea, o tienes ISSSTE, o tienes IMSS, o tienes Pemex, o tienes, o sea, de Sedena, o sea,
para poder atenderte en una institución pública, no deberías de tener otra seguridad social, porque lo ideal es que tú te vayas a tu institución que te debe de atender, ¿no? En este caso, su servidora ISSSTE, que anteriormente sí se podía. Yo, la verdad es que me acuerdo que en algún momento por programas de gobierno, yo podía tener Seguro Popular, que era el que teníamos, que si se acuerdan ustedes, teníamos, por ejemplo, IMSS, por parte de mi esposo, y tenía pues obviamente y bendecida era porque tenía la fortuna, y digo es fortuna porque hay gente que no tiene ni uno, de poder decidir a qué institución yo me iba. Ujú. En ese momento que gracias a Dios igual no he tenido mucha la necesidad de pues obviamente necesitar una atención de esas características, sobre todo de internamiento, porque era por un embarazo. Pues obviamente yo decidí quedarme en casa, como lo decía Perla, es mi casa. Y muchos me decían, ¿te vas a operar aquí en el hospital? Y yo, pues sí, qué mejor lugar del que yo formo parte. Pero si yo también conociera que no brinda una buena atención, pues digo, bye. Y por contrario, cuando sabían que era enfermera, iba a pedir la cuestión porque seguí mi monitoreo por la cuestión de la incapacidad, que es un derecho, sobre todo en la cuestión materna. Ya hasta sabían los médicos, ¿no? Ya me decía, pero no se va a atender aquí, ¿verdad? Y la verdad es que no. Le dije, yo ya vengo de un hospital obstétrico. Le dije, pues yo quiero atenderme en mi institución. Me dice, bueno, pues ya hasta me dijo, ya ni venga a consulta. Dice, porque pues ya no quiere el seguimiento aquí. Dice, pues ya nada más venga cuando requiera su incapacidad, ¿no? Y así lo hicimos. Y eh, esto fue más visualizado, sobre todo de algunos años para acá. Este, Obviamente, pues uno sabe que como no teníamos ya ese derecho a bien, ya tenemos una derecho a bien si no estábamos haciendo uso de ella, pues a ahorrarle un poquito, porque yo tenía que pagar la atención, que también es más simbólica, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me cobraron siendo trabajadora de la institución y no se me hace malo, porque incluso ya ven que administrativamente trabajo social pues, te hace un estudio socioeconómico, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, acá en mi institución, una cirugía que ya mayor, que pues obviamente es una cesárea, oscila entre los 5 y 8 mil pesos. Para, por ejemplo, gente externa. Y obviamente si hay gente que no tiene, que es lo que les cobran, sobre todo como que por atenderse de manera como privada, ¿no? Porque muchos prefieren venir a la institución que irse a lo mejor a otra, y depende, ¿no? Entonces, no se me hizo caro. De hecho, a mí me decían, híjole, Dianita, es que te tenemos que cobrar, y yo, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Yo sé que tenía en este caso una seguridad social que es un servicio médico. Le dije, y vamos, o sea, no pasa nada, o sea, porque yo me siento más a gusto aquí en casa. Entonces, ya como que yo decía, también no es como que yo quise venirme aquí por no pagar, era porque yo conocía precisamente el nivel de trabajo, la calidad que ofrecían, y pues obviamente hasta tuve el privilegio de escoger hasta mi turno, ¿no? Que la verdad, pues obviamente eh, se agradece también el empeño que como entre profesionales nos damos. ¿No? Pero también se da a los pacientes. Por ejemplo, hay médicos que luego van con nosotros y es que llegó una urgencia, pársela, o sea, no es una urgencia, ya lo sabemos. Sí, sí, ¿cuánto? Ya 10, 5 minutos, 3 minutos, le preparamos todo, ¿no? Nada de, ay, y la verdad es que no es bueno, pues ya que, o una fricción, ellos saben que si tienen que pasar algo, se tiene que pasar. Y es lo que yo les comento mucho, no hay retraso en la atención, si nos piden un procedimiento, se da en el momento que nos lo piden, se calcula el tiempo, si no es un procedimiento de urgencia, pues obviamente
o a lo mejor de urgencia relativa, este, pues 5 minutos, ¿no? Pero si no, damos el tiempo que debe de ser. Y eso es a lo que voy, la alta gerencia y nos respaldan, ¿eh? En este caso, pues tenemos el respaldo, sobre todo de no llega el recomendado, no llega el que diga, pues yo, porque nos han pasado, ¿eh? No quiero decir este tipo de pacientes que tenemos, pero es así de, y yo tengo el derecho de que no me preguntes nada, y ya casi, casi y me ha tocado, pásame a quirófano, por un procedimiento electivo, no urgente, ni programado, y eso es algo que también se da por nuestro sistema de salud, que digo, no es malo, pero bueno, no voy a entrar en ese ahorita, porque es muy complejo. Pero a lo que voy es, también es lo que el paciente ya cree. Hay pacientes que llegan tronando los dedos porque si no, me grabas. Y si no, vean ahorita la noticia que circula precisamente de un paciente que habría que ver el contexto, siempre lo he dicho, las dos caras de la moneda, porque ya es muy fácil hoy en día decir, me violentó, me agredió, pero ¿qué hiciste para recibir? Que no justifico, pero sí tener ese tipo de conducta hacia ti, ¿no? Porque vemos, pues obviamente la imagen se ve donde el paciente está casi, casi amenazando, que de hecho dicen que le comentó del de te voy a desaparecer, algo así, te voy a levantar, no sé, a una enfermera, ¿no? Yo no justifico, no se justifica, pero muchas veces, y eso también hay que reconocerlo, el personal precisamente desata esas conductas, ¿no? Porque recordemos que esta interacción es fundamental. Si yo veo que mi paciente va con ese clima de preocupación, incertidumbre, angustia, puede cambiar a un contexto agresivo y lo va a hacer si yo fomento esa violencia reactiva que mucha gente no identifica. El de te lo pedí una vez, te lo pedí 2 veces y no solamente me ignoraste, sino que a veces hasta se burlan del paciente. Y eso es lo que también fomenta esta mala interacción y eso va a generar mucho mal cuidado. Porque a mí me ha tocado, y no sé si ustedes se proyecten en esta parte, pacientes que ya desde que los recibe el policía empieza el enojo, la molestia y pues la agresión, ¿no? Porque ya dijeron, ¿a qué viene? Casi, casi de ¿a dónde va? ¿No? O sea, y el paciente lo que quiere cuando viene, sobre todo en un estado muy delicado, es que alguien lo atienda. Y tendremos que entenderlo. Siempre se los he dicho, ¿creen que el paciente esté en duelo o no? Sí, claro. Perdió algo. Sí, porque está perdiendo su salud y a veces va perdiendo con una enfermedad va teniendo complicaciones y va perdiendo cierta independencia, algunas funciones que antes realizaba y eso también los frustra. Entonces tienen un duelo, un proceso de duelo que a veces no entendemos como profesionales hasta que nos toca pasarlo, ya sea por un familiar o personalmente. O personalmente. Hay algo, gracias Magda, muy bien, exactamente. Cuando estamos en la postura del paciente, entendemos, ay, caray, sí es cierto. Yo a veces les digo, no justificamos la violencia, jamás la vamos a justificar, pero la violencia reactiva que a veces también profesionales ejercemos o ejercen es muy visible. Que ahí vienen otros matices, ¿eh? La resiliencia, también adaptación, cumplimiento, porque hoy en día todo es violencia, ¿eh? También estamos viviendo un contexto más social donde, bueno, vemos esa parte de ya no le puedes decir nada a la gente porque se ponen
y siendo que cumplen una normativa, muchas veces una normativa, pero esa empatía también a veces la perdemos. Más sin embargo, también hay que reconocer que muchos de los pacientes recurren al chantaje, de verdad, y eso lo genera su mismo proceso de duelo. Acuérdense, la etapa de negociación, ¿no? Empiezan a tener procesos y obviamente también el de, bueno, si me porto bien, lo hago, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros debemos identificar, pero esa es la importancia de también saber y conocer en qué proceso está mi paciente y también ser empáticos, ¿no? Muchos de esos pacientes de verdad no van porque quieran estar ahí. Son pocos, pero sí los hay. Pero van por una necesidad, que aquí vamos precisamente a esa parte. La necesidad que nosotros vamos a cubrir o mejorar es parte de nuestro proceso de atención. El cuidado del individuo, pues obviamente requiere o constituye el centro de atención y el deber del profesional de enfermería requiere de personas con habilidades interpersonales que favorezcan el ofrecimiento del cuidado diferencial y significativo para quien lo recibe. A veces tratamos a los pacientes por igual y cada uno tiene características definitorias definidas en base a su pensar, a su actuar o incluso a su padecimiento que lo hace un ser individual y por lo tanto la atención no es la misma, ¿no? Y muchas veces se nos olvida o justificamos con el de tengo mucha carga de trabajo, estoy cansada, estoy pues molesta, o a lo mejor ya estoy fastidiada, pero pues nadie nos obliga. Entonces, son muchos matices que debemos identificar. Tener habilidades y aptitudes, así como actitudes, al iniciar la relación de ayuda. En la práctica profesional, la relación persona-enfermera. Si el paciente ya viene agresivo conmigo, yo todavía le digo, o no necesariamente decirlo, con la proyección. Yo siempre les decía a mis alumnos, le digo, acuérdense, el lenguaje también hay lenguaje no verbal, ¿no? A mí no me podrás a lo mejor emitir una palabra, pero tú, Ash, tu torcida de ojos, dicen mucho, ¿no? Y creemos que no lo vemos o no lo sentimos. Yo prefiero muchas veces, la verdad, ya no hacer ni comentarios, ignorar. ¿No? Al ser oídos sordos, porque ya no sabes a veces también cómo vas a tener la postura. Y hay veces seguimos con confrontaciones. Por ejemplo, alguno de los comentarios, no sé si hayan visto esta noticia que está circulando donde una persona amenaza que va a levantar a la enfermera y que la va a matar. O sea, así textualmente, comentarios de las personas y lo que más me sorprende es la tranquilidad de la enfermera. No habla, no dijo nada ni se movió. Pero es una realidad, ¿no? El lenguaje corporal también dice mucho, exacto, exacto. Este, porque a veces no lo vemos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos viviendo cambios, sobre todo en la perspectiva y visual, y cómo ya manejamos esas relaciones interpersonales. La verdad es que muchos se han desatado o se desataron esta parte de idea a raíz de la pandemia, ¿eh? El, ¿cómo se dice? No, iba a decir cautiverio, pero no. Ay, ¿cómo se dice? Pues en este caso, cuando estuvimos guardaditos todo este tiempo, generó muchos contextos emocionales que hoy se están viviendo, ¿eh? Cuando se veía a lo mejor esas agresiones o sea, vamos, ya no están siendo tan tolerantes. La gente ya no estamos siendo tan tolerantes.
Y a veces, ya les digo, yo por ejemplo en mi caso a veces me dicen, tienes paciencia, es que ya mejor el silencio a veces es mejor, porque no sabes si le dices algo, detona más su enojo, o si no le dices nada, pues igual, ¿no? Entonces ya no sabes qué postura obtener. Y la verdad es que mucho, a mí en lo personal me pasa, me tienden como la forma, no sé, y se los he preguntado hasta a mi familia, no sé cómo lo digo, o la expresión que hago, pero mucha gente me toma malas cosas. Porque yo a veces, y se los juro, les digo, estoy mal. O sea, de verdad, porque a lo mejor yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo esa mala actitud que dicen que uno a veces tiene, ¿no? Por ejemplo, como me dice, es que te enojas. No, te lo pedí 2, 3 veces, y obviamente cuando te lo estoy pidiendo, en el caso, por ejemplo, de mis hijos, le dije, ya fueron 5, y fue el tiempo que tú quisiste, entonces obviamente ya no fue tan, ya llegó el momento en que me vas a hacer caso. Sí, ya voy. Y así pasa, algo que nosotros vemos mucho que es violencia reactiva y que la gente no identifica. Que cuando les he de contar que encontré el término, como anzuelo me fui con mi esposo, le digo, ven lo que dices. Y como al fin encontré el término. Y me decía, porque muchas veces cuando me dice, es que tú te enojas, ¿no? ¿No les ha pasado con sus maridos, sus parejas? Que regularmente las mujeres somos más impulsivas. Eso es una realidad. Este, pero hagan de cuenta que yo le decía, es que si tú a mí o sea, si no me hablaras, yo diría, o sea, no estoy mal. Yo le digo, no estoy loca, es que me dices algo, detonas a lo mejor mi enojo, y cuando yo contesto, tú me dices, yo no te hice nada, ¿no? Que también lo vemos con los pacientes. De ahí que hiciéramos el comentario, el lenguaje no verbal, ¿no? Esa torcida de ojos de las recepcionistas, que son nuestros primeros, este, pues son de los primeros eslabones de la atención. Cuando llegan con nosotros, pues ya el paciente viene bien enojado por algo que ni yo le hice, y pagamos los platos rotos, ¿sí o no? Ya el oficial lo hizo enojar, la recepcionista que no la recibió, que la tuvo esperando 20 horas allá afuera, el médico que no quiso, la enfermera que él casi dijo, descubras, de no sé, y ya cuando llega casi al final de la atención, ya viene así. ¿No les ha tocado? Y les toca a ustedes ser la contención, o ser en este caso, el receptor de pues todo lo que el paciente cargó a través de esta parte, ¿no? Y eso pasa sobre todo en las instituciones cuando no tenemos un buen proceso, sobre todo de interacción, relación, pues, obviamente enfermedad-paciente, ¿no? Que también debemos de tener esta parte de habilidad, creo yo, para poder tener una contención o realizar una contención emocional en base a una interacción. Por ejemplo, a mí también me han dicho, chicas, el de por mi tragas, y yo, que el paciente muchas veces puede estar enojado, y sobre todo cuando trabajé en esta parte de esta institución pública que tiene dentro de su población de atención a personal burócrata, que creo que son de los peores, somos, porque me incluyo, de los peores que podamos recibir una atención. Creen que todos saben, siempre se quejan del sistema, siempre se quejan, pues obviamente, del proceso, de la atención, y y pues obviamente, eh, pues recibimos, en este caso de, pues esos eslabones de atención, enfermería que está a pie de cama con ellos, pues recibimos esa parte de, a veces hasta maltrato, ¿no? No se le ponen con el médico, pero con enfermería, no sé por qué, a través de los años piensan que pues somos los que podemos, con los que pueden desquitarse por su nivel jerárquico, ¿no? A mí me ha tocado mucho decirle al paciente, entiendo su molestia, pero por favor a mí no me hable así.
Creo que nunca no le estoy faltando el respeto y si usted no me permite atenderlo, no hay ningún problema. Yo ahorita notifico que está en contra de la atención que le estoy brindando, este, y pues me retiro y me voy, ¿no? Pero para esto, acto seguido, pues haces una nota informativa, ¿no? Y registro y notificación, porque si no el paciente te la puede voltear. Y la verdad es que a veces es percepción. La calidad, siempre lo he dicho y ustedes también deben entenderlo, es percepción. Tiene un contexto más cualitativo, porque se va más en mi experiencia como paciente de cómo me atendieron a lo real. ¿Cierto o no? Sí, sí es cierto. Es lo que comentaba usted, o sea, muchas veces eh, hay gente que pues te trata mal desde el principio, ¿no? Desde la entrada. Y por ejemplo, pues un caso, ¿no? A lo mejor te tratan mal desde la entrada la recepcionista, te dice que ya no hay consulta o X, ¿no? Y ya que te esperes, que te toca esperar más tiempo, cosas así. Entonces ya está ya el paciente, ni se espera, se va con la mala imagen de que a lo mejor también no es justificación, a lo mejor también la asistente ya se le había saturado el trabajo, ya de verdad no había, no sé, citas, algo, ¿no? No supo expresarse en el momento, pero se va con esa mala imagen del paciente, ¿no? De, ay, no, es que atienden muy mal y quizá la atención ya no siguió con la atención. A lo mejor el médico da una muy buena atención, la enfermera, pero pues se quedó el paciente solamente con la mala cara de la asistente, o por qué no, a lo mejor de la enfermera, o al revés, a Claro. lo mejor O al la revés. asistente lo atendió muy bien, la enfermera muy bien, y el del maltrato fue el médico. O sea, no siempre los malos son los mismos. Sí, no, no siempre son los mismos, pero desafortunadamente, yo siempre lo he dicho y de verdad, lo que dice usted es algo muy importante. No son los mismos, pero les toca mucho recepción, sobre todo a los primeros, porque se podría decir, si lo traspolamos con otras palabras, a los que reciben en el clímax de la desesperación cuando llegan arriba, y que pues ellos ven ese lado, pues para ellos crudo, nefasto o malo del de que te toca esperar, ¿no? Y no comprenden. Yo, por ejemplo, y de verdad, pobres, yo siempre lo he dicho a mis compañeros, digo, qué feo trabajo tienes. Y yo les digo, ¿por qué, amiga? Le digo, porque te toca lidiar con la parte más vulnerable de toda esta parte de salud, con los familiares que están angustiados y que para ellos una hora allá afuera se les hizo una eternidad. Y no es que sean malos, están angustiados y descargan su ira contra ti. Porque cuando llega con nosotros, así como que dice, y pasó con el médico y no le dijo nada, y a mí casi casi los voy a demandar y ahorita los voy a, y le digo, sí, le dije, la verdad, debes de tener, pues, temple, sobre todo, y no nada más digo, a unos profesionistas, a muchos, ¿eh? Por ejemplo, a mí, mis trabajadoras sociales, de verdad son un amor, ¿eh? Se los puedo decir, y, ay, no, pobrecitas, luego tienen, a veces también uno lo proyecta, la verdad es que ellas son muy tranquilas, ella, porque es la que más está con nosotros, una trabajadora social. Y dice, yo que le di atención, le di la información cuando reviera, le estoy explicando bien, pues estoy haciendo como que pase para que vea al familiar. Dice, pues fue el que, con la que se desquitó de todo. Y le dije, sí, así suele pasar. Y a veces también es la proyección. Yo le decía, es que sí debes de también poner límites, ¿no? Porque yo en algún momento de mi vida también hice la función de asistente médico. Le dije, y te enojas porque llegaba el paciente así, ¿y por qué no ha llegado el doctor? Sí, me dio cita desde las 10 de la mañana y son las 12 y yo, entre mí de, pues si quiere ya váyase, o sea, ¿no? Y cuando llegaba el doctor, él llegaba siempre rápido, porque ese siempre fue una característica de mi doctor, de llegaba, no
20 minutos tarde, 30 minutos tarde, ya va hasta 3, 4 horas tarde. Y o me los citaba igual al mismo tiempo. Y cuando llegaba, una disculpa, pero así, ¿eh? Lo que proyectamos también, véanse reflejado en eso. Llegaba y llegaba rápido, asumiendo que me viene mucho el recuerdo de cuando llegas tarde, mejor hazte el enojado, patea la puerta y pégale al perro para que nadie te pregunte ni siquiera porque asumen que vienes enojado y no te hacen preguntas. Y decía, buenas tardes, una disculpa, vengo demorado. ¿Me pasa el primer paciente? Y lo pasaba y yo pues lo llevaba hasta la puerta del consultorio. Y una disculpa, es que tuve un problema y vengo retrasado. No se preocupe, doctor. Lo esperamos. Y yo así decía, a mí casi casi me quería colgar porque él la citó y yo tuve la culpa y pasa, ¿no? Sobre todo en momentos de espera y de angustia, porque regularmente hay más que era un pediatra, ¿no? Entonces, esa parte que nosotros debemos de identificar, también hay características que se pueden tomar como acciones, o más bien acciones que se pueden tomar en un contexto de mejora también para aprender, ¿eh? ¿Por qué digo aprender? Se los he de comentar y ustedes lo han de visualizar. Muchas veces nuestro comportamiento profesional es de imitación, ¿cierto o no? ¿A quién de ustedes la maltrataron cuando empezó a estudiar enfermería? Que recibió maltrato. Qué bueno, a ninguna. ¿A quién de ustedes la acogieron, la guiaron durante esta parte de adentrarse en este mundo de la enfermería? Que la ayudaran de, vente, yo te enseño, te voy a guiar. A mí sí, yo en mis prácticas, me acuerdo cuando hice prácticas de materno-infantil en el IMSS, una enfermera muy buena me enseñó y me dijo que la técnica de tendido de cama de forma cerrada y que la cartera, toda la tarde se la pasó ahí explicándome y se esperó hasta que le tendí la cama así bien tendidita y muy paciente la enfermera, muy paciente y era yo estudiante. Fue en unas Bien, prácticas que hice. muy bien, Janet, gracias. Y puedo pensar por lo que dice que su comportamiento hacia sus compañeros no es mal. A mí sí, la verdad, durante las prácticas y en mi servicio social. Eh, hasta una enfermera de contrato se sorprendió con una de las jefas de base, de jefa de piso, Ujú. pero bueno, ella muy bien lo decía, que donde veía interés e iniciativa por aprender y hacer las cosas, que a ella le gustaba enseñarle a ese tipo de enfermeras porque Mm. iban a hacer eh, la diferencia, y siempre decía eso. Cada que llegaba un grupo de estudiantes nos lo decía, que influía mucho el interés que le ponían, la iniciativa, la actitud con lo que íbamos a hacer las cosas, porque estábamos tratando con personas que ya estaban lidiando con sus enfermedades. Y era muy Exacto, paciente, te explicaba y te decía el porqué de las cosas, te llevaba, y ella estaba mucho en el área de urgencias en trauma shock, entonces aprendí mucho con ella. exacto. A eso es a lo que voy. Gracias, chicas. ¿Por qué les pregunta regularmente? Y eso no lo digo yo. De la gente que te rodeas, adquieres, obviamente, características. Generalmente hacer lo que iba por imitación. ¿Quieres saber cómo eres? Identifica a las 5 personas que están más en contacto contigo y vas a ver características muy similares. Si no, por ejemplo, yo lo veo, este, también sus hijos, su pareja. No vamos lejos, chicos. Cuando ustedes deciden, ¿qué pasa cuando entre amigas decimos, vámonos al gimnasio? Yo sola no voy, me da flojera, me da sueño, pero si empieza a tener mi grupo de amigas
una o dos que diga, ándale, vámonos y paso por ti, ya empezamos a tener como que ese interés y adoptamos conductas muy similares. Por imitación, pasa lo mismo con el personal de enfermería. Generalmente, si el trato o la interacción pues es positiva, pues todos van a tener una interacción positiva, porque el que está negativo se va no entrando en como contexto con el equipo y pues obviamente se va, ¿no? Que era lo que yo les decía muchas veces, quieren, no nos pregunten a nosotros, o sea, pregúntenle al personal también. Hay personal que sale a decir, obviamente, cómo es la atención, ¿no? O nosotros mismos jalamos, ¿no? El de, no voy a hacer esto, no, sí, vamos, vente, vamos a pararnos y mejor. Y a veces, y de verdad eso también es por imitación. Cuando yo llegué a esta institución, yo veía que las compañeras eran cada quien de su trabajo, o sea, es lo que me toca, son mis pacientes, yo no toco ni muevo por nadie más. Y desde los primeros días, por ejemplo, la jefa que entregaba, que se me hace, sigue siendo como que un mal proceso, hagan de cuenta que nosotros, como era interacción entre un turno y otro, y nosotros salíamos a las 7, 7 cachitos, 7:30, y ellas entraban, creo que al mismo tiempo. Entonces, como acuerdo interno, no había un enlace de turno. El enlace de turno lo hacían nada más las jefas de servicio. Y pues todas eran las 7 con la consigna, obviamente, y el acuerdo interno de que todo se queda bien. Entonces decían, pues ya nos vamos. Entonces, pues yo la verdad es como que, ya igual, ya me voy, pocas veces soy las que salgo corriendo porque tengo algo que hacer, o si es que tengo algo que hacer. Entonces, pues la jefa en ese momento se le quedó no tenía, él tenía como dos canalizaciones pendientes y hacer otras actividades, y le decía, ¿qué le falta, jefe? Nada. Bueno, es que hay dos pacientes infiltrados, le digo, ¿le ayudo? No, 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 tú ya vete, esa es mi obligación. Le dije, le ayudo. Entre dos es más rápido, ¿no? Aparte, 5 minutos no me afecta. Vamos. ¿Segura? Sí. De verdad, con las demás empezaron a ver ¿ya terminaste? Te ayudo. Sí. Obviamente que hay un límite, ¿eh? Y eso también lo debemos de plantear. El te ayudo no quiere decir que siempre te voy a hacer tu trabajo. Porque también me ha pasado, de verdad, aunque ustedes no lo crean, proyectamos a veces y la gente malentiende. La ayuda no es realizar su trabajo. Ujú. Entonces, Aparte, maestra, el favor se así vuelve es. obligación después. Y cuando ya no lo haces, eres mala. Ujú. Y te ponen en lo peor, ¿eh? De verdad, se los digo por experiencia propia, porque cuando ya no cedes ante el chantaje, ante pues contextos que tú hacías de manera empática, que es algo que yo siempre le he dicho a mi esposo, es que él, por ejemplo, me dice mucho, es que tú quieres poner un límite cuando permitiste, eh, pues, esa actitud. Le digo, a lo mejor es un contexto diferente, ¿eh? Porque yo quiero pensar que la gente es entendida y, yo no voy a ponerme grosera cuando no tengo que ponerme grosera. Yo no voy a ponerme a lo mejor sumisa cuando no tengo que ponerme sumisa. La gente debe de entender. Le dije, y cuando pues tú cambias una postura es porque pues obviamente ya te diste cuenta que no cumplieron con pues esa parte de un acuerdo no escrito ni hablado, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, pero sí es cierto, muchas veces es obligación, porque la gente quiere que hagan las cosas como ellos quieren. Y cuando no las haces, eres el malo de la historia. Por ahí, de hecho, dice un dicho, ¿no? Toda persona es mala en la boca de un dolido, y por ahí está mucho más grande, y sí es cierto, ¿no? Porque a final del día la versión es totalmente diferente. Pero eso se proyecta también desde el contexto de relación
obviamente desde enfermería, ¿no? Cuando nosotros proyectamos la actitud positiva, el paciente también entiende. Y aunque no lo crean ustedes, visualícense también desde el carácter, la postura, ¿no? Y les he de decir que, por ejemplo, este, eh, yo lo aprendí, por ejemplo, de mi mamá, que es enfermera psiquiátrica. Ella decía, yo con solo mirar al paciente, la postura, cómo me veía, desde la forma en cómo se paraba, sabía si me iba a golpear o no. Sabía si estaba en una cuestión de agresión o no. Y ahí era donde decidía correr o pues saludarlo, ¿no? Y eran pacientes psiquiátricos. Y sí es cierto, nosotros identificamos desde la comunicación, lo decía su compañera también ahí, desde la comunicación no verbal, proyectamos cierta empatía que hace que algunos pacientes con nosotros sean pues más aperturados, que hagan lo que nosotros les estamos comentando, que apoyen en un contexto de, obviamente, de permitir que hagamos nuestro trabajo. Y por otro lado, la deficiente comunicación enfermera-paciente suele dar lugar a que pues obviamente no haya cumplimiento de instrucciones, obviamente perjudiquen tanto su proceso de salud como de este como de recuperación o atención, porque al final del día estamos teniendo una deficiencia de comunicación. Esto, pues obviamente demuestra que el establecimiento de una adecuada interacción entre profesional y usuario de los servicios sanitarios garantiza la adopción de medidas y estratégicas preventivas por parte del usuario. Si yo le explico a mi paciente a lo mejor que pues terminado su proceso, él va a tener que pasar y hacer o cumplir con ciertas recomendaciones, muy probablemente las va a cumplir y las va a llevar a cabo. Y lo hemos visto, a mí me tocó ver paciente pues métase a bañar. Ujú. Y sale con compañeros que le dicen, sale con el parche y todavía lo regañan, ¿no? Me tocó el caso muy triste de una paciente que fue mordida por perros en un ataque. Ella iba hacia comprar pues, algo al mercado y la atacan unos perros y le destrozan el brazo. Ella sufre una amputación, dicho sea de paso, de su brazo más dominante, que era el derecho. Y cuando yo que casi siempre en algunos lugares he trabajado fin de semana, cuando llego con ella en fin de semana, y ella llevaba, creo que era su tercer día, cuarto día, peleándose con la familiar, la verdad, en una situación, pues obviamente, pues más compleja de la señora, ¿no? Bajo recurso, no una estructura familiar fuerte, consolidada, era la hermana la que iba a visitarla y medio atenderla, ya la paciente había pasado por su proceso de amputación y estaba súper molesta, ¿no? Y desde el momento, lo que decíamos, mal es recomendado. En este caso no era recomendada, pero no la recomendamos entre nosotros, ¿no? Porque llegamos y te cuida, porque la paciente está bien agresiva. Y yo de verdad, en esos momentos de iluminación que luego tengo, yo decía, pues ¿cómo no? Le cambió la vida de un día para otro. Y ella estaba muy negativa, muy a la defensiva. Le decíamos, tienes que comer. No, no quiero. Y yo, no te preocupes, cuando tú tengas hambre, ¿no? Y la dejamos. Es que te tengo que poner tu medicamento. Y con sus caras, o sea, porque no era tan grosera, pero sí su postura era muy negativa. No permitía que la atendiéramos. Este, ella fue entendiendo poco a poco que lo que queríamos era ayudarla, ¿no? Y a lo que decíamos hace un momento, estaba en un proceso de dolor, perdió su brazo y fue prácticamente toda la extremidad, nada más le quedó el muñoncito, donde obviamente ella va a tener que aprender nuevamente a valerse por sí sola, sin, más bien, con una limitante
y va a tener que volver a aprender. Y obviamente se altera su visión como persona, o sea, cómo se percibía ella antes, obviamente también, pues muchas cosas que yo traté de ponerme en su lugar y dije, caramba, o sea, en un abrir y cerrarle ojos, ella le cambió su mundo 360 grados, o sea, un giro completito, ¿no? Creo que sí lo dije bien. Adelante, Magda. Muy triste porque está procesando un duelo y cuando hay amputaciones ellos también sufren el Claro, síndrome del miembro fantasma. O sea, entre el la que dolor. realidad y el sentir que todavía tienes tu miembro ahí y no saber porque ya lo perdiste, yo siento que son muchas emociones juntas para ellos y a veces Sí, no saben cómo procesarlo. Y aunado a eso, si no tienen apoyo de su familia o están solos, pues yo siento que les afecta aún más, ¿no? claro, y obviamente, pues, gracias, Magda, efectivamente, no era como que estuviera alegre y como ya salí, estaba en un proceso de duelo, ¿no? Que de hecho yo les decía, porque hay que pues, solicitar la interconsulta con psicología, por lo menos, ¿no? Porque ella está en un proceso alterado donde creo yo, y no lo digo porque lo haya vivido, Dios quiera, y no, pero hay pacientes que expresan el de mejor me hubiera muerto antes de estar postrado en una cama porque me quitaron las piernas o antes de perder parte de mi cuerpo, ¿no? Que es el proceso de duelo que precisamente hablamos, y así tenemos pacientes. Y así lo visualizan, chicos, eso es una realidad. Este, la verdad es que muchos compañeros vieron esa parte agresiva porque la tenía, pero no alcanzamos a entender que es un proceso que el paciente está pasando y cómo me sentiría yo, ¿no? Digo, no justificas la actitud que tienen, pero la puedes entender. Por ¿Me eso es explico? muy importante ser empáticos. Empatía, muy bien. Valores positivos que como profesionales deberíamos de tener. Yo me ha tocado pacientes, se los juro, que me han dicho mis compañeras, mejor tú. Le digo, pues no que soy la mala siempre. Y si me dicen, no, mejor te lo cambio. Sí, ¿no? Pero es la proyección a veces que se tiene ante un contexto de salud. De hecho, hay un video muy bonito que no lo he podido descargar porque pues, es parte de una plataforma de pues, propiamente social, donde, y creo que lo han visto, donde dice, antes de pensar o en tener una actitud negativa con un paciente o agredirlo o hasta desquitarnos, porque hay pacientes hay personas que se desquita, ¿eh? Piensa que ahora está pasando mal el paciente. Y el video es un niño que tiene sonda nasogástrica, que está en su patito, no sé si lo han visto, está así, jugando, ¿no? Que está canalizado, pero que está acomodado y está jugando con su patito. Y dices, wow, a veces sí es cierto, que vamos, son muchos matices lo que vemos. Y obviamente, esto ya lo vimos, esta parte del cuidado, que es una responsabilidad, es un acto humano, ya lo vimos, un acto de vida, lo decíamos en la clase pasada, obviamente es un proceso que va a llevar a conjunto de actividades, obviamente para asegurar la continuidad de la vida, mente, cuerpo y espíritu. Y en este caso, los cuidados, su objetivo es limitar la enfermedad, luchar contra ella, y pues esto debe ser la base de la enfermería, así como lo primero, no hacer daño, ¿no? Tener contextos éticos de no maleficencia, beneficencia, obviamente valores positivos y pues obviamente cuidar, en este caso que era usuario, paciente, cliente, como ustedes lo quieren llevar, porque al final del día pues reciben un servicio, ¿no? Que obviamente realiza
o tiende una interferencia, o más bien se realiza con un contexto interpersonal, ¿no? Y es un acto de vida. Y aquí, pues obviamente, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Sobre todo, algo que debemos entender que esa persona va por una necesidad de atención, ante un problema de salud, ¿no? Proviene necesidad dentro de, o más bien se deriva de la palabra necesitas, es una palabra latina, que es o que hace referencia a una carencia, a un estado de bienestar corporal, espiritual, a un deseo, y pues puede ser objetivo y subjetivo. Ujú. Entre estos factores, pues obviamente interfieren la salud y lo hacen y hacen que los individuos se valoren o no. Tenemos pues obviamente factores emocionales, espirituales, de estado de desarrollo, nivel intelectual, obviamente el físico, obviamente también vienen factores que influyen en esas necesidades desde un contexto socioeconómico, entorno cultural, obviamente prácticas familiares, por ejemplo, en este caso que requieran de alguna, también podría ser alguna actividad que sea prioritaria. Por ejemplo, un adicto necesita la droga, sí o no, chicos. Pregunta. Sí, porque ya se volvió dependiente de ella. Exacto. Gracias, Magda. Lo que muchos pensamos es una decisión cuando entendemos un contexto de necesidad en base a una interacción con algo que lo hace dependiente, se debe de cumplir, ¿no? Muchos dijéramos, pues porque quiere. No. Llega un momento, y ustedes lo saben, está debidamente estudiado, donde el cuerpo requiere esa sustancia para poder tener o cumplir un deseo o una satisfacción. Y si no, no vamos lejos. El síndrome de abstinencia que se da tanto en personas como en neonatos, que pues, el neonato no querría la droga, ¿no? Más sin embargo, a las pues obviamente esa sustancia durante el proceso de embarazo de la madre hace una dependencia y se vuelve una necesidad que tiene que pasar por un proceso para que se pueda no generar una necesidad, ¿no? Tan es así que dentro del tratamiento de la terapéutica entra eso. Adelante, Magda. Sucede lo mismo con las madres, alcohólicas, ¿no? Que generan igual una dependencia y tienen un proceso como de desintoxicación. Los neonatos llevan un proceso en el que va limpiando y depurando su cuerpo de todas las sustancias. Sí. De hecho, gracias, efectivamente era a lo que me refería. Podamos entender que esa necesidad, sobre todo de recreación o de tener una sensación de bienestar, se vuelve y generalmente escala. Por eso los adictos, obviamente, o las personas que consumen algún tipo de sustancias se hacen dependientes y generan una tolerancia que va a ser una resistencia y necesitan más de ese estímulo o esa sustancia para poder generar lo que antes empezaba a lo mejor con una dosis pequeña, escala a una dosis mayor. Y es un proceso, ¿no? Que muchos si lo vemos en un contexto de, pues es alcohólico porque quiere, pero surge de una necesidad que puede ser subsanada de manera o mal dirigida por otra necesidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si no cuando en algún momento, no sé si lo vivieron, el de tienen, que terminan con su pareja y lo dice el nodal, ¿eh? En la cantina se saca todo ese dolor. Pero hay gente
que empieza por un contexto emocional y se va por un contexto ya más patológico y tiene que tener un proceso, ¿no? Y eso también lo debemos de entender, o sea, hay cosas que son necesarias, que el paciente o la persona tiene en cuestión de necesidad, que precisamente aquí vamos a hablar de las jerarquías en base a las necesidades que Maslow nos ejemplificaba, ¿no? No sé si ustedes ubican la pirámide de Maslow, que va a ser parte de su actividad que van a hacer, y por ahí vamos a generar otra, sobre todo ya con una representante muy conocida por nosotros, que es Henderson, que habla, varias hablan de necesidades, pero es ella en sus 14 necesidades nos ejemplifica también características que son muy similares para el ser humano. La jerarquización de las necesidades básicas del hombre, que toda persona pasamos por ellas, señalada pues obviamente en todas las personas que tienen necesidades básicas que deben de ser satisfechas para que el individuo avance un nivel óptimo de bienestar, o sea, para llegar a la pirámide más, al punto más alto de, obviamente, bienestar, tenemos que pasar por etapas y Maslow las propone. Dice que pues obviamente estas necesidades básicas son, en este caso, comunes en casi todos los humanos. Y él va a dar esas necesidades y las va jerarquizando. Precisamente la famosa pirámide de Maslow, que pues Maslow no es no propiamente un enfermero, pero da toda esta pauta de las necesidades que toda persona debe pasar y que para llegar a la cima o al más alto nivel no puedes dejar fuera estas necesidades básicas. Aquí ya la están viendo, la teoría de Maslow, que vamos a hacer referencia a ella, junto también con las características de Virginia Henderson, que son muy similares, hablando en 14 necesidades que nosotros conocemos, y si no, pues los vamos a recordar, este, para poder subsanar o para ir avanzando en una cuestión de bienestar donde tenemos que o debemos de conocer estas necesidades, ¿vale? Y por ahí, ya para la siguiente clase, también vamos a hablar propiamente de la cuestión metodológica en base al proceso de atención enfermería. Por ahí, ojalá que puedan tener lápiz y papel porque pretendo hacer algunos ejercicios, sobre todo para la interacción y el entendimiento de algunos formatitos que tenemos, para poder realizar, pues obviamente, la identificación de problemas reales en base a necesidades del paciente y de ahí que se van a dirigir las intervenciones que nosotros vamos a hacer. ¿Sale? ¿Dudas, chicas? Ninguna maestra, todo claro. ¿Sí? Disculpe, ¿me podría compartir la presentación? Es que la clase pasada no pude conectarme por cuestiones laborales. Por Sí, no favor. se preocupe. Sí, Gracias. denme un segundito y se las mando a su chat. Maestra, entonces, ¿va a quedar alguna tarea pendiente, perdón? Sí, Con lo de vamos a las... Ah, ok. ajá, sí, Perla, por favor. Vamos a investigar sobre la pirámide de Maslow en base a las necesidades, a qué se refiere cada necesidad que él jerarquiza en una pirámide y también vamos a investigar las necesidades de Virginia Hendricks. Ujú. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Pero no es ¿Sí? para enviar? No, no, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Sobre todo para asegurarnos que sí cumplen con pues sobre todo lo que les digo, aprendizaje significativo. No vamos a hacer todo un capítulo, pero sí quiero que sepan que es, o sea, a qué se refiere cuando hablamos a lo mejor de necesidades básicas fundamentales como pues vestido, alimentación, termorregulación, etcétera, ¿no? Que esas pues, las conocemos mucho nosotros, pero las más avanzadas, que en este caso era lo que les decía, por ejemplo, con la paciente, ella tiene un problema físico derivado de, pues obviamente una lesión,
pero si no pasamos necesidades esenciales o básicas, ella va a llegar a presentar problemas propiamente emocionales. ¿Sale? Sí, claro que sí. Maestra, Profesora, disculpe, ¿nos podría enviar su correo? Ah, perdón, Sí, por favor. Gracias. sí, 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 claro que sí. justo eso iba a preguntar. ¿Tiene fecha Ah, límite de entrega de la tarea? Disculpe. Generalmente como la verdad es que a mí me gusta ser empática con ustedes porque de verdad yo he estado en su lugar no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces, porque andamos a contrarreloj y esa es el parte también de la característica de este modelo, de este sistema, ¿no? No se preocupen, generalmente no lo hago como de hoy para mañana, nosotros nos vemos cada semana en ese lapso, ustedes desarrollan a medida de sus tiempos, pues obviamente esa actividad. Y ese siempre se los he dicho de parte de su servidora, es lo importante, o sea, no que me generen pues todo un pues una investigación tan alta, ¿no? O sea, tan grande. El, sino que pues efectivamente sea, o sea, sepamos de Puntos lo que estamos hablando. específicos. Exacto, exacto. Si alguien quiere ayudarme, no sé, alguien que diga yo lo presento o yo le hablo en una presentación de eso, también para que sea igual de interactivo, chicas, ¿no? No sé quién se anime. Yo le hablo de la pirámide de Maslow. Estamos en confianza, ¿no? ¿Ya ven cómo son, chicas? Tengo que generar estímulo. luego nos da Este, pánico escénico, maestra, no, creo yo. ¿por qué no debería de ser así, no? Claro, aquí todos aprendemos de todos. Eso también es una realidad. Y no, dicen por ahí, pena ¿qué? Como dice el dicho, pena que me robo y me cachen, algo así, ¿no? No, Pena es estamos en robar y que me confianza. cachen. Ándale, algo así. No, ¿por qué? ¿Cómo que pánico escénico? Si ustedes son mis futuros, dijeran coloquialmente gallos de aquí de la administración, ¿quién dice yo? Híjole, ¿cómo son? Dejo que lo analice. Habrá una sorpresa. Tengo que estimular esa participación de algún modo. Yo, maestra, yo hablo de Maslow. Eso. ¿Y de Virginia Henderson? Ya Perla se animó. ¿Anel me quiere ayudar? Sí, maestra. Virginia Henderson, ¿verdad? Eso. Muy bien. Gracias. Sí, Ya quedamos. sí, maestra, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, me despido, chicas. Cuídense mucho. Bendiciones. Este, excelente tarde, noche. Gracias, maestra. Hasta luego, bye. Bye. Hasta Gracias, luego. maestra. Buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias.